Digital Sonda, make it easy. Mesa Central. Bodega San Francisco, creciendo juntos, y el futuro está aquí, está sucediendo ahora en BHP. Presentan nuestro querido Rat Pack del día de hoy, en jornada de día martes. Saludamos a Paula Valenzuela, buen día. Hola, buen día, Ramón. Marily Ludes, ¿cómo está? Buen día. Hola, muy buenos días. Mañana agitada, con mucho movimiento. Vamos de inmediato a plantear cuáles son los temas que vamos a tratar en el día de hoy. Paula, en el caso tuyo. Vamos a hablar de el primer día de Janet Jara oficialmente como candidata presidencial. Que acaba de... Que ahora estamos viendo en la televisión que ¿No es tenemos cierto? acá, que llegó a las 7:50 me contaban. Ajá. Así que estamos a la espera de ese ajuste de gabinete. Bueno, hoy día va a ser su primer día como candidata presidencial y hay varias preguntas. ¿Por qué el PC se inclinó por ella como carta? ¿Cómo se va a posicionar en una primaria oficialista? ¿Cuáles serán en definitiva sus próximos pasos? Aquí se los voy a contar. Muy bien. Marily. ¿Qué tal? Mira, ¿sabían que hay un nuevo embajador de Chile en China? Fue nombrado el mismo día del Liberation Day con el presidente en India, el caso de la Casa Allende. Así que hoy que tenemos un poquito de respiro, no sé, algo de respiro, les contaré quién será el titular chileno en Beijing y por qué hace sentido para muchos su nombramiento. Un pequeño spoiler, es un diplomático de carrera, muy bajo perfil y ex embajador en Egipto. Muy bien, ahí está la pista que vamos a dejar pendiente para el desarrollo. Ya, sí, lo estamos viendo en las transmisiones televisivas, estamos allá con Tele 13 también, para lo que es este ajuste de gabinete. Ajuste, Ajuste, pequeñito. pequeño, y la implicancia que tiene y toda la decisión que hay detrás. Así es. Remontémonos igualmente, ayer temprano en La Moneda llegó Janet Jara, que todos ya sabíamos, más o menos especulaba que iba a renunciar. Llegó como ministra del Trabajo, por supuesto, eran sus últimas horas, pero ya estaba en modo candidata. Admitió que iba a renunciar cara a cara al presidente Gabriel Boric porque dijo no correspondía hacerlo por WhatsApp. Esto ante todas las presiones que existían, ¿cierto? Bueno, ahí, ¿por qué en modo candidata? Porque lanzó un dardo a Johannes Kaiser, que hasta ahora se posiciona como la carta presidencial del Partido Nacional Libertario. Sería bueno que el diputado renuncie también, dijo, porque está haciendo campaña con plata de todos los chilenos. Bueno, el parlamentario había criticado la demora en la renuncia de Jara, cuestión que también había hecho Evelyn Matei, quien la estaba acusando hace varias semanas de utilizar recursos del Estado para hacer campaña. Todo esto porque hace un par de semanas había empezado este recorrido por el país para explicar los alcances de la reforma de pensiones, que algunos le llamaron gira y Jara decía, esto no es una gira. Bueno, más allá de las críticas, si son justificadas o no, es cierto que esta renuncia se esperaba mucho antes. El domingo ya había expectación, se especuló que podía darse cuando el mandatario llegara de su gira de la India, porque el sábado, por fin, se había acabado el suspenso en el Partido Comunista. Ese día el Comité Central la definió como su carta presidencial. Bueno, ¿y por qué hablo de suspenso? Porque la decisión se esperaba para el sábado 22 de marzo, o sea, hace varias semanas atrás, cuando igualmente se había reunido el Comité Central para definir su carta, algo que no hicieron. Dijeron que iban a preferir primero lo programático. Eso se dilató ante la opción que había de nominar a Daniel Jadue. Hubo harta presión del grupo que apoya al exalcalde, entre ellos el propio Lautaro Carmona, presidente del Partido Comunista. Y bueno, harto hemos hablado de esa tensión que se dio finalmente fue Janet Jara la carta elegida. En fin, todo esto rondó el tema presidencial en el Partido Comunista y Jara más bien representa una ala más, digamos, progresista o de la renovación del Partido Comunista, por tanto es visto como un triunfo de ese sector. Ahora, ¿cómo empezó la candidatura de Jara? ¿Cómo empezó a sonar su nombre? Esto se fue dando de manera orgánica, dicen varios de sus cercanos. Ella no lo tenía en su horizonte, no lo tenía pensado, digamos. Tampoco comentan todo el trabajo de estos 3 años, le fue dando fruto. En agosto del año pasado empezó a aparecer en encuestas respecto a su valoración. De Ahora, hecho, Paula, aparecía antes, que Camila Vallejo, por ejemplo. Pero uno se pregunta, quizás no tenía la mirada presidencial, pero sí claramente en el Congreso, ¿no? Eso lo tenía. Eso sí, bueno, y ella ya fue candidata a alcaldesa en un momento y no ganó, entonces obviamente tenía esa pulsión, digamos, de competir. ¿Y las 40 horas fue un punto de inflexión? Diría que sí, pero más que todo fue la reforma de pensiones.
Ahora, le recalcan harto a ella, como le valoran, digo, su carisma. La han comparado incluso, no sé si se acuerdan, con Michelle Bachelet. Ella misma ha dicho que hay un universo de diferencia entre ambas, pero tiene eso como de la cercanía que la ha hecho probablemente aparecer bien valorada en las encuestas. Bueno, ahora como vemos dentro de los próximos minutos ya va a salir oficialmente del gabinete y se va a convertir en candidata presidencial, algo que se selló, como decía, diríamos, en la promulgación de la reforma de pensiones. ¿Se acuerdan del baile de cumbia en Peñalolén, en esta proclamación bien grande que hubo? ¿Cómo olvidarlo? ¿Cómo olvidarlo, Tanto verdad? que se ha hablado del baile. Ahí, bueno, la derecha acusó que eso era un lanzamiento de campaña, en fin, incluso el mismo día de la aprobación de la reforma de pensiones ya se hablaba de que esto era una proclamación. Ahora ya como candidata la pregunta es ¿qué se viene? Después de esta ajuste de gabinete que estamos viendo, se planea que su primer punto de prensa como candidata sea a las 10 de la mañana en la Plaza de la Constitución, en la estatua de Salvador Allende. Entre el miércoles y el jueves se espera que Jara presente un equipo de adherentes a su campaña que no van a ser comunistas, me dicen. Serían estudiantes, pensionados, ciudadanos de a pie que no son, como les decía, militantes del Partido Comunista. ¿Y eso cómo le cae al Partido Comunista? Creo que bien, porque tiene que haber un equilibrio entre el partido y mostrarla como una candidata que excede el partido. De hecho, ese mismo es el objetivo, es dar una señal de que su campaña será amplia y ciudadana. Ahora no ha quedado tan claro, en otras circunstancias se entendería, pero en este caso como que hay ciertas dudas de que había tanto consenso en que ella fuera la candidata. En la última semana, los últimos meses. Bastante tensión con eso. Ayer, de hecho, la tercera, Lautaro Carmona, decía que confirmaba que él con Bárbara Figueroa, que es la secretaria general del Partido Comunista, iban a mandatar este comando. Pero se habla de esta mezcla, digamos, de que tiene que ser bien ciudadano. Bueno, en el círculo de la ministra señalan igual que una impronta crucial será justamente los ciudadanos, mostrar una candidata que vaya más allá del Partido Comunista, y un dirigente PC me comentaba que debe verse como una ciudadana de izquierda que se pone a disposición de la ciudadanía. Y hay algunos nombres que se barajan bien cercanos a ella, hasta Iracy Hasler, que Jara en un periodo fue administradora municipal, 2021-2022, de Santiago de ella, Bárbara Sepúlveda, Marco Farraza, que fue, es su asesor desde enero en el ministerio y que ayer estaba, de hecho, en la despedida. Claro. Por lo pronto, una tarea del PC importante será entregarle, me dicen, este viernes un documento de alrededor de 60 páginas para su programa de gobierno, porque ese es un programa que ha estado haciendo el Comité Central y que daría los lineamientos al menos programáticos de Janet Jara. Ayer en la tarde, de hecho, que la saliente ministra se reunió con Carmona y Figueroa justamente para ajustar los detalles de la puesta en escena que vamos a ver durante esta mañana y esta tarde. Bueno, y un tema complejo que no podemos dejar de señalar es que será la postura que tomará Jara y que ya ha tomado, en verdad, sobre Venezuela. Ella ha reconocido que en ese país hay autoritarismo, algo que la actual directiva no ha hecho. Sus cercanos me dicen que ella no va a cambiar de opinión, que ella no va a matizar ninguno de sus dichos y que va a seguir diciendo lo que ha dicho claramente respecto a países como Venezuela, Nicaragua, en fin. Ahora, más allá del tema programático, la verdad es que esto se ve bien armado. De hecho, ayer me llegó un jingle, que no lo vamos a poner aquí por razones obvias, pero dice algo así como Janet Jara para vencer, una compatriota popular, fenomenal, para avanzar por la patria y la mujer. Y por supuesto, adivinen qué es una cumbia. Tío, obvio. Bueno, ya adivinaron, había que capitalizarlo porque ya estaba, sí. ¿no? Es bien pegote, la verdad. Sí. Después ¿Y solo en versión de audio o con video? Hasta ahora me llegó solo en versión de audio. Pero imágenes hay. Se pueden tomar No, del pues, baile Claro, aquí. mira, esa misma promulgación, de hecho, de la reforma de pensiones. No, porque ayer bromeamos, y se ha bromeado bastante, eso de bailar y hacer la coreografía con la manito arriba no es Sí. fácil. Para no nada, todos lo ¿no? pueden hacer, pero hay que No. tener una buena Bueno, coordinación. lo vimos ahí en el desempeño de las otras figuras políticas ese día, no todos tenían mucho talento. no. Quizá para el primer debate se podría hacer una Claro. Mira, comparación. o sea, ya hay jingle. Sí, hay jingle. Ahora, con la inteligencia artificial no es muy difícil hacerlo, no sé si habrá sido de esa manera, pero se veía bien armado, digamos. Ya, ahora la pregunta central, ¿por qué el comité del PC la nombra entonces finalmente? Y sabéis que esto se ven hartas características personales de ella, entonces las voy a enumerar según lo que conversaron el sábado. Primero la nombran como una ministra con estas palabras, que fue eficaz. ¿Por qué?
porque destacaron varios proyectos, además de la reforma de pensiones que ya la nombramos, la ley de 40 horas, el aumento del salario mínimo, el fortalecimiento del seguro de cesantía y la ley Cari. Esas son las cosas que ellos remarcan. Ahí, Paula, hay una cosa interesante, porque la mayoría de esas leyes tuvieron la oposición del empresariado. Sin embargo, en 40 horas hubo un diálogo y una aceptación por parte del empresariado, una parte, no todo. Pero lo interesante es cuando uno conversa con esas personas que estuvieron negociando con ella, ellas mismas se sorprenden de una mezcla entre calidez, sinceridad y muñeca política. Así que es bien interesante un poco lo que se dio ahí, que jamás se lo esperaban de una ministra comunista, y te lo dicen abiertamente. Claro, es que eso mismo, la cercanía, la empatía de ella, se nota harto en las negociaciones, bueno, en la reforma de pensiones también. Así que... Mira, mira, sorpresa. sorpresa. Oh, me sorprendieron. Ahí está. Rápidamente nuestro equipo de producción ahí te hizo caso y mira. Mira, A ver. es popular Fenomenal. Mira, con ritmo de cumbia. con ritmo de comedia. Ya, pues Exacto. entonces a partir de hoy día lo vamos a estar escuchando bastante. Bueno, además de que sea una ministra eficaz, lo otro que conversaron el sábado es que tiene una gran trayectoria como dirigente social y dirigente estudiantil. Recuerdan que en 1997 fue presidenta de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Santiago e incluso fue dirigente y sindical de la Asociación de Fiscalizadores del Servicio de Impuestos Internos cuando ella trabajaba en ese lugar. Y lo tercero que pesó es que en la decisión del sábado, dicen, fue su experiencia profesional. Es administradora pública de la USACH y abogada de la Universidad Central, o sea, tiene 2 carreras. También le destacan que tiene un magíster en políticas públicas de la misma Universidad de Santiago. Y ¿sabes qué? Un cercano me cuenta que mientras tramitaba la reforma de pensiones estaba cursando su doctorado y que de hecho su tesis es sobre la reforma de pensiones. Bueno, una característica de su biografía que está planificada a resaltar es su origen popular. Se crió en Conchalí, como escuchábamos en el jingle, en la población El Cortijo. Jara es hija de una dueña de casa y de un técnico mecánico, es la mayor de 5 hermanos. Se casó muy joven, primero a los 19 años, enviudó un par de años después y luego se volvió a casar con el padre de su único hijo, que hoy es un universitario de 18 años. Ahora, ella se ha relajado bastante antes de salir de unas entrevistas en Copanio News, por ejemplo, que ella decía que tenía un pinche. Ella misma utilizó ese término. Tengo un pinche. Dijo, no sé si todavía se usa esa palabra, pero la verdad es que es más que un pinche, porque dicen que está emparejada hace varios años con un militante comunista de bajo perfil que no pertenece a la vida pública. Oye, una pista de esta parte de su biografía que será destacada es que este lunes, al salir del Ministerio del Trabajo, Jara dijo, pocas veces una mujer como yo, que viene de donde viene, logra estar en un cargo como este, así que me voy muy agradecida. En su círculo más íntimo de familia la consideran un referente de vida, recalcan harto que cumplió un rol económico crucial para que sus hermanos pudieran estudiar a la universidad. Ahora, desmienten que toda su vida profesional esté forjada en el mundo público, de hecho dicen ha trabajado harto como abogada en el mundo privado y cuando joven incluso, dicen, fue promotora de supermercado para poder ayudar a su familia con las deudas económicas. Ahora, lo que sí es más sabido es que Jara comenzó a militar en el PC muy joven, a los 14 años en las Juventudes Comunistas y a los 26 en el Partido Comunista. Ahora, la pregunta es, ¿cómo se debe posicionar ante otros candidatos proclamados como Gonzalo Vinter o Carolina Toá? Bueno, esta biografía de las que les estoy contando será muy importante. Ante todo, dicen, debe ser una campaña ciudadana donde se muestra una candidata de continuidad al gobierno, pero también de cambio. ¿Qué cambios, por ejemplo? Profundizar en el cambio del sistema de pensiones. Bien interesante, porque ayer, por ejemplo, una reacción de otro de sus contrincantes, Vlado Mirosevic, señalaba, más que ella, señalaba la candidatura del PC, como señalando que eso englobaba solamente un espectro de la izquierda, muy cerrado, y que, por lo tanto, las otras candidaturas, y la de él, por supuesto, era más amplia en ese sentido, más representativa. Una desafío entonces justamente aquello, cómo su figura excede a la del partido para presentarse como candidato. Tal cual. Ese es el desafío de Janet Jara. Aunque en primera vuelta es una campaña, en primarias es una campaña, y si tú logras sortear esa, después ya viene otra tarea que es más grande. Sabemos que la primaria oficialista es más identitaria, más de partido, se busca más diferenciar eso. Ahora vamos a ver cómo llega a esa primera oficialista.
Ya, de la salida de Janet Jara del ministerio vamos a estar hablando hoy día toda la tarde seguramente, y con los entretelones que tenga y las declaraciones que ya tenga como candidata. Marily Luders, tenemos embajador entonces nuevo en China. Sí. Pablo Arriarán estudió Administración Pública en la Universidad de Chile y lleva toda su vida laboral como diplomático chileno. Desde el miércoles pasado es el embajador chileno en Beijing. El comunicado llegó el miércoles 5, el día de la liberación, cuando estábamos todos atentos al cartoncito ese de Claro Trump, que sí. que todavía todavía nos pesa, al presidente Boric, que estaba en la gira en India, y al canciller también, que estaba con él, y a pocas horas a la destitución de la senadora Allende. La mayoría de los medios replicaron el comunicado de la Cancillería, porque había mucha noticia, pero si acá pasó medio colado, en la gira no pasó medio colado. ¿Saben por qué? Porque el nuevo embajador estaba con el presidente Boric en Nueva Delhi cuando se anunció su llegada. Es decir, en el fondo lo que para nosotros pasa un comunicado, allá es darse un tremendo tema. Pablo Arriarán, ante todo, es un diplomático de los que creen que el rol debe ejercerse con prudencia, y claramente partió al que será su próximo destino, o sea, su último destino, porque está próximo a los 65 años con este mismo perfil bajo. Es muy difícil encontrar alguna declaración suya, nada de entrevistas ni columna. A lo más, después de mucho rato, aparece la inauguración de un webinar en Ecuador, donde fue embajador hasta 2023. Pero no es un asunto de Google, o sea, ni de mi capacidad en Google. Quizás, puede ser. La verdad es que, preguntando a la comunidad que se mueve en el círculo chino-chileno, ustedes saben que es un círculo muy activo, que tienen mesas de trabajo, hacen seminarios, grupos comerciales, y que estas últimas semanas los WhatsApp han estado reventados después del anuncio de Trump y la respuesta de China, reconocen que lo conocen poco. Y que más se ha hablado de lo que JP Morgan llamó el peor escenario de la Segunda Guerra Mundial, pero están intrigados. Saben todos los que le pregunté, que había sido embajador en Egipto y Ecuador, y que estaba en la fase final de su carrera. Pero, buscando más atrás, sabemos que debutó en África. Imagínense los destinos en África, en Gabón y en Kenia, donde estuvo sus primeros 2 periodos, 5 años, y después en Nueva Zelanda. Y acá la historia empieza a cambiar. ¿Por qué Nueva Zelanda explica parte de su designación? Y que es algo que no estaba en el comunicado y que no se ha visto. Es porque cuando él estaba en Nueva Zelanda, destinado, le tocó la PEC a Nueva Zelanda en 1999. Entonces él tuvo que participar activamente como país miembro de la PEC, y que estaba destinado en el país donde es la sede, en delegaciones muy intensamente, y empezó a acercarse a sus pares chinos y de otros países asiáticos. Luego llegó a Chile, cuando terminó ese periodo, y se integró a lo que era la Direcon, que ahora es la Subrey. Nos hemos olvidado de la Direcon, en el departamento de APEC. Y ahí está en el 2001, cuando China fue sede de APEC. Entonces le tocó muchísimo, intensamente trabajar para la organización en ese país de la APEC. Estuvo más de 10 semanas ese año viajando por China. O sea, efectivamente tiene lazos, sobre todo lazos en el área comercial y del empresariado, y en la parte económica del gobierno chino. Cuando volvió, pasó el tiempo, se fue a Egipto, se fue a Ecuador y volvió a la dirección de la división Asia-Pacífico de la Cancillería. O sea, si ven en el fondo, al ver el frío currículum, uno dice, esta es una persona que tiene una especialidad en África y algo en Ecuador, digamos que es un país desafiante para Chile. Sin embargo, si uno va mirando, entre medio de su carrera ha tenido una relación bastante estrecha con el país. Llega a un cargo que tiene 2 dificultades importantes. O sea, no la va a tener fácil. Por dentro y por fuera, o sea, puertas adentro y puertas afuera. Puertas adentro porque el cargo lleva los últimos 3 años bien accidentado, por decirlo de alguna manera. El primer año del actual gobierno se atrasó la propuesta de nombre para reemplazar a Louis Schmidt. Tuvimos varios meses, ¿se acuerdan?, con críticas que por qué no se nombraba a alguien, que Chile era un país capital. Se propuso a Andreas Pierotic, que era el candidato de la Moneda, que no fue aceptado por el gobierno chino, y no oficialmente, pero nunca le dieron las cartas de aceptación, y después se nombró, ya habían pasado un par de años, a Mauricio Hurtado, que era un funcionario de carrera, que había sido ministro consejero, que es el segundo cargo de la embajada, entre 2004 y 2008, y todo bien, estaba ahí Mauricio Hurtado, pero le dieron problemas de salud. Entonces ha tenido, que en el año que lleva en el cargo, ha tenido que viajar por problemas de salud y ahora ya no puede seguir. Bien accidentado todo. Por lo tanto, en el fondo, llega una embajada que
me confirman que tiene una muy buena segunda línea, que ha manejado bien el tema, pero cuando una embajada no tiene al embajador en el cargo directivo, siempre se resiente porque protocolarmente hay cosas que hace el embajador que no pueden hacer los demás funcionarios. Y lo segundo por fuera es que no puede llegar en un minuto más incendiado para la Embajada de Chile en China. China está hoy día en una tensión geopolítica con Estados Unidos, que ustedes mismos hoy día en la mañana, cuando Ramón y Iván entrevistaban a Sergio Ursúa, o sea, están en un momento de retaliaciones todos los días. Entonces, uno pensaría que hay que mandar una persona con muñeca política, con capacidad de responder. Sin embargo, dicen que precisamente por eso lo que se necesita es un cargo como Arriarrán, prudente, con liderazgo interno, que ordene a la embajada, que evite que todos estos conflictos comerciales entre las dos potencias, que son los principales socios comerciales de Estados Unidos, se lleve a cualquier tipo de desatino o problema. O sea, en resumen, me dicen, las relaciones hoy día y desde hace mucho rato entre China y Chile se llevan en Chile por varias razones. Durante la pandemia, porque todo el tema sanitario obligó a tomar el liderazgo acá, y también estaba un embajador con harta experiencia, que fue Luis Schmidt, que tuvo 2 periodos allá. Y luego pasó que el embajador en Chile es muy importante, el que está hoy día, es un tipo con empoderamiento político, no sé si lo vieron en su entrevista del fin de semana, marcó pauta, siempre, a diferencia de los embajadores chinos de antes, opina. Cuando Sí. hubo el tema con las sobretasas por el acero, o sea, se tiró con todo. Sí. Entonces él lleva bastante las relaciones entre China y Chile, y hoy día la embajada está a un rol un poco más de organizador. Sin embargo, esto podría, en el fondo, ir matizándose en el tiempo, porque este año hay varias cosas. Se cumplen 10 años del Chile Day en China, que es cuando van estas delegaciones enormes de empresarios, de ministros, y como es el aniversario número 10, va a haber mucha más visibilidad de la embajada allá. Y lo segundo es que probablemente, y muy probablemente, Niu Qimbao está cumpliendo su periodo en Chile, en algún minuto de los próximos meses o años va a tener que dejarlo, y allá hay espacio para un nuevo equilibrio entre embajadores. Así que ese es Pablo Arriarrán, quien vamos a ver de ahora en adelante mucho más seguido. Mucho más seguido. Buen perfil entonces para tenerlo en cuenta, además considerando las circunstancias que estamos viviendo. El tema de Paula era la salida de Janet Jara. Ha comenzado ya a hablar el presidente Gabriel Boric luego de tomarle juramento al nuevo ministro, a Giorgio Bocardo. Escuchemos al presidente. A tu hijo, a tu compañero, a tu madre. Hace 3 años y ya un mes iniciamos nuestro mandato con la firme voluntad de construir un país más justo, más seguro, más amable, en donde chilenos y chilenas puedan vivir con tranquilidad y dignidad. Nos hemos puesto al servicio de las preocupaciones y esperanzas de nuestros compatriotas, con el objetivo de encauzar institucionalmente demandas largamente esperadas que, no teniendo mayoría en el Parlamento, parecían en su momento imposibles de cumplir. Esa ha sido nuestra tarea y nuestra porfía como gobierno, y hemos logrado concretar importantes avances. Muchos de estos logros se han concentrado en políticas a favor de los derechos y el bienestar de las y los trabajadores de Chile y de los pensionados de Chile y sus familias. Así, logramos la reducción gradual de la jornada laboral a 40 horas semanales, mostrando que es posible recobrar más tiempo para la familia y el descanso, y no solo vivir para trabajar, sino trabajar para vivir. Subimos el sueldo mínimo de 350.000 a 510.000 pesos gracias al diálogo social entre el gobierno, empresas y trabajadores. Aprobamos la ley Karin y ratificamos el convenio 190 para construir espacios laborales seguros, libres de acoso y de violencia. Avanzamos también, me lo recuerdan muchas veces, trabajadores, en alternativas de teletrabajo mediante la ley de conciliación de la vida personal, familiar y laboral para quienes tienen bajo su cuidado a niñas y niños menores de 14 años o personas con dependencia. Mejoramos el acceso al seguro de cesantía
y hemos ampliado los días de permiso laboral para que padres y madres puedan acompañar a sus hijos hospitalizados. Ratificamos el convenio 176 de la OIT sobre seguridad y salud para los trabajadores de la minería, y tras años, más de una década, de discusión e intentos que no llegaron a puerto, logramos concretar una reforma que subirá las pensiones de los actuales y de los futuros jubilados, cuyos beneficios comenzarán a materializarse este año, creando, además, un seguro social y teniendo, por lo tanto, un sistema mixto de pensiones. Chile ha sido testigo de las discusiones complejas, muchas veces teñidas de animadversiones y enconos, que han dificultado durante demasiado tiempo las soluciones que nuestro pueblo espera de la política. Porque vale la pena preguntarse, ¿para qué estamos aquí si no es para mejorar la vida de chilenos y chilenas? Más aún de quienes han entregado toda su vida a hacer crecer a nuestro país. La gente no nos quiere ver pelear, nos quiere ver trabajar por ellos, por Chile. Sabíamos que avanzar en mayor justicia social no iba a ser fácil en un contexto de minoría parlamentaria y habiendo además intereses poderosos en juego, como la mayoría de las AFP, que hicieron todo lo posible para que no avanzara la reforma de pensiones. Sin embargo, con vocación de diálogo y confianza en la capacidad de la política, de la buena política, para hacer frente a las dificultades, hemos logrado avanzar. Vaya mi reconocimiento, por cierto, a todos, de gobierno y oposición, que contribuyeron a hacer esto posible. Con grandes acuerdos, Chile avanza. Por todo esto quiero agradecer a la ahora exministra Janet Jara Román, cuyo liderazgo, tenacidad y capacidad de generar acuerdos han estado detrás de estas importantes políticas, con una paciencia infinita, sin perder nunca el sentido del humor, el sentido de urgencia, la vocación de trabajo, siempre trabajando en equipo, ya sea en el contexto de la reforma de pensiones que tanto costó sacar adelante con nuestro ministro de Hacienda Mario Marcel, con el subsecretario Reyes, con senadores, con diputados, con el subsecretario Bocardo en otros temas también. Y siempre, y esto me parece importante reconocerlo, siempre, sin dejar de lado al mundo social de donde proviene. Su convicción y habilidad para tender puentes son reflejo de la forma en que hemos optado a hacer política desde este gobierno. Y su compromiso con los trabajadores y trabajadoras será siempre valorado y recordado. Janet, sé que tu vocación de mayoría enriquecerán el diálogo democrático para ofrecer al país un camino de futuro y esperanza. Y tal como se lo dije a mi exministra del Interior, Carolina Toá, al salir del gabinete, junto con el resto de las fuerzas progresistas, tienen el tremendo desafío de concretar una primaria amplia y convocante que ofrezca un camino de futuro y esperanza a Chile en medio de las aguas turbulentas del mundo, que defienda la democracia, la seguridad, los derechos alcanzados para las mujeres que algunos quieren hacer retroceder, las conquistas de los trabajadores, el crecimiento con equidad y tantos otros avances conseguidos por generaciones. Mucho se ha especulado de quién es el candidato del gobierno o el mío en particular. Si es Carolina, si hoy es Janet, si es Gonzalo Vinter o podría ser Vlado Mirosevich o Jaime Mulet. Todos quienes menciono han mostrado su disposición a competir en buena lid por representar a los sectores progresistas en una primaria amplia y convocante. Incluyo, por cierto, también al diputado Undurraga. Y en esto quiero ser muy claro. Mi candidato es Chile. Y el mejor aporte que personalmente y como gobierno podemos hacer a nuestras ideas y sobre todo a los chilenos y chilenas es gobernar bien, con responsabilidad, con sentido de urgencia, solucionando los problemas de la gente y entregando esperanza y optimismo en un futuro compartido. Estos son tiempos especialmente difíciles en el mundo
Y como gobierno no tenemos otra prioridad que trabajar por Chile y defender los intereses de nuestra patria. Quiero insistir, nuestro candidato es Chile. Y por lo tanto a mí y a mis ministros en esta etapa lo que nos corresponde es presidencia en materia electoral y dedicar todas nuestras energías a nuestras tareas de gobierno. Hay que cuidar las instituciones y hay que cuidar la unidad. Ahora bien, como gobierno la labor continúa y la vara que ha dejado la ministra Jara es alta. Hasta allí las palabras del presidente de la República, Gabriel Boric, en esta actividad en donde entonces se despide a la ministra Jara, asume el nuevo ministro del Trabajo, Giorgio Bocardo, y que solo una cosa, a propósito de lo último que decía el presidente, seguramente adelantándose a la pregunta obvia, ¿no? Teniendo toda esta cantidad de candidatos ya. ¿Quién es su candidato? ¿Quién es su candidato? Y dice, mi candidato es Chile. Pero yo me fijaba un poco también en la puesta en escena. Guiños, por ejemplo, también a una primaria más amplia. Nombró a Undurraga, presidente de la DC y potencialmente uno de los que están convocando para ver si se acerca a hacer una primaria también, aunque no sea parte de la alianza. Nombró a Carolina Toá por lo menos en 2 ocasiones. Fue cariñoso, muy cariñoso en la despedida, en el sentido de que cruzó el escritorio para darle un abrazo. O sea, la acercó, fue más que la mano solamente. Pero no hubo abrazo de gol. No hubo abrazo grupal, claro. El abrazo grupal de Carolina, ese no estuvo. No, ¿Ah? que no Tal nos vez, olvidamos. cosas como uno va viendo. Nos pasamos un poquito, así que no vamos a ser atentos el día de hoy, producto de esta contingencia, pero estamos con ustedes, Marily y por supuesto Paula, siempre atentos a todo lo que sucede. Muy buenos días. Que tengan un muy buen